El mejor cine en Teleasturias, ofrecido por el Colegio de Abogados de Oviedo. Justicia en 35 milímetros. Justicia en 35 milímetros. Saludos amigos, muy buenas noches, estamos en Justicia en 35 milímetros, estamos en Teleasturias, estamos en Telecable y estamos en un coloquio que se iniciará tras la película, pero que yo les voy a presentar, o al menos a los que van a intervenir en el coloquio. Hoy tenemos el proceso Paradigm de Alfred Hitchcock. No sé si es Paradigm o Paradine, porque yo realmente no lo sé, pues supongo que será Paradigm, ¿eh? Ahora me lo dicen nuestros expertos cinéfilos, porque hoy tengo, señoras y señores, a Eladio Rico. Eladio Rico es abogado, ya estuvo con nosotros. Muy buenas noches, Eladio. Muy buenas noches. Saludos. Ángel Fabián es periodista y amigo de la cadena SER, lleva muchísimos años en el mundo del periodismo, pues allá por los años 80 comenzó. Y ahí sigue. A ver, nos da la brasa por la mañana con el tema del tiempo. Bueno, por lo menos él lo que no hace es decirnos el tiempo que va a hacer en los próximos 15 o 20 o 30 días. Nos dice el tiempo del día, lo cual ya es de agradecer, porque que te digan que dentro de 10 días va a seguir la tormenta y va a seguir el frío, fastidia un poco. Ángel, buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Lo que tampoco hago nunca es cantar en la ducha, luego, esto no es cosa mía, ¿eh? Yo me limito a leer el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología. Pero haces bien dándolo solo el del día. Que eso es bueno, eso es bueno. Yo es que ahora cuando veo a los de Antena 3 o de la primera o de la quinta o de la sexta y veo que me dan para dentro de 10 días el tiempo que va a haber. Madre de mi vida, chico, pero no me amargues la existencia, ¿no? Sí, pero dentro de 5 días dicen exactamente lo contrario y ni se inmutan, ¿eh? Posiblemente. Posiblemente. Juan Arribas, que ya estuvo con nosotros, otro clásico en Justicia en 35 milímetros. Juan Arribas es abogado y es el encargado administrativo del turno de oficio en el Colegio de Abogados de Oviedo. Juan, buenas noches. Muy buenas noches, Carlos. Saludos. Bueno, pues señores, comenzamos ya después de la presentación. Nos quedan 3 películas solamente. Nos queda esta película, El proceso Paradigm, nos queda El motín del Caine, que va a ser la semana que viene, y nos queda para finalizar ya el ciclo Furia de Fritz Lang. La película de hoy es de Alfred Hitchcock, muchos de ustedes la habrán conocido y la habrán visto fundamentalmente en la época en la que la televisión era en blanco y negro, que era cuando nos ponían este tipo de películas en la primera de televisión española. No teníamos aquí en Asturias, no teníamos la suerte de tener el segundo canal, lo tuvimos muchísimo más tarde, aquello del UHF para nosotros nos sonaba realmente a chino. Bueno, antes de nada, breve entrada, como nos quedan solamente 3 películas, tenemos que hacer referencia a las tasas. Eladio, tema tasas, bueno, ¿cómo están las cosas? Tema polémico y complejo, además. Yo creo que hay 2 aspectos que son muy importantes de señalar. En primer lugar, si las tasas se configuran como un elemento disuasorio de cara al recurso, a la segunda instancia, y si suponen efectivamente una denegación de justicia. Es decir, tú te sometes a un tribunal inferior, a un tribunal de instancia, y resulta que por cualquier razón el juez se equivoca, son jueces menos formados, con una idea, digamos, diferente a lo que es la doctrina mayoritaria, y de repente te encuentras que por un puro aspecto económico no puedes acudir a una segunda opinión cuando pierdes el pleito, porque ¿cómo le explicas tú a un cliente que tiene una servidumbre en Pola de Lena que vale 500 euros en términos generales, cómo le explicas que si pierdes ese procedimiento no puedes venir a Oviedo, porque solo venir a Oviedo de tasas cuesta una brutalidad de dinero, ¿no? Entonces, en ese sentido, las tasas sí que son disuasorias, están configuradas para eliminar la segunda instancia y va a significar la desaparición de facto de la mayor parte de las secciones de la audiencia, porque de las 7 secciones de la audiencia de Asturias van a desaparecer 5, digo, de las civiles solo,
porque no va a haber asuntos suficientes. El otro día para ello, decían que se había reducido en un 60%, creo, Sí, un recordar 60%. 60% los contenciosos administrativos, lo cual ya es importante. Bueno, claro, pero el contencioso es un tema diferente, ¿no? Porque el contencioso nunca le interesó al poder verse controlado, ¿no? Es la jurisdicción que vigila al poder, la jurisdicción contenciosa administrativa, ¿no? Entonces el contencioso sí que es cierto que realmente la tasa es también muy disuasoria, pero también es cierto que el índice de revocaciones en la jurisdicción contenciosa es muy limitada. Es muy limitada por el plante, porque por lo menos aquí en Asturias, que es la audiencia que yo conozco, fundamental, el TSJ que yo conozco, tenemos el TSJ de los que menos veces le da la razón al administrado. Es una cosa, bien, que tal vez fuera interesante, es otro tema, tal vez fuera interesante evidentemente, abordar. sí, a lo mejor en otra ocasión lo tocamos. Ángel, desde el punto de vista periodístico, ¿cómo se ve el tema de las tasas? Un ministro que pone de acuerdo a los clientes, a los abogados, a los jueces, absolutamente a todos. Es bastante difícil, ¿no?, poner de acuerdo a todo el mundo en algo. No, y va progresando en eso, porque también está poniendo de acuerdo pues a las mujeres, está poniendo de acuerdo. Pero bueno, vamos a limitarnos al asunto de las tasas. Desde la barrera, desde el punto de vista del observador, y esto yo me atrevo a hablar aquí en presencia de mis abogados, no lo diré en ninguna otra parte, pero me parece muy mal que se trate de agilizar la justicia a costa de limitar el acceso de los ciudadanos a la justicia. A mí se me vino a la cabeza cuando se argumentó esa idea, pues cuando el dictador Franco prohibió el chabolismo y de ese modo consiguió, según él, acabar con el chabolismo. Es que así podemos acabar con muchísimas cosas. Podemos acabar con el hambre, pues quitando de en medio a los hambrientos. No me parece una solución adecuada. Juan, muy brevemente, incremento en el colegio del número de expedientes, porque realmente en los últimos años ha sido tremendo la gente que accede a la justicia gratuita. Sí, el incremento tremendo, y en el tema de las tasas nos está afectando mucho, porque es un tema que, independientemente de aspectos de discusión ideológica o de discusión teórica del asunto, yo puedo todos los días constatar que hay gente que no puede acceder a la justicia porque no tiene el dinero suficiente para ello. O sea, por lo tanto, ya no es una cuestión cuantitativa, es una cuestión de que hay gente, muchos, pocos, aunque sean pocos, da igual, nadie puede no acceder a la justicia porque no tenga el dinero suficiente para hacerlo. Y hay abogados que están intentando echar una mano en el tema, intentando, bueno, pues que si esa persona ahora está en una mala condición económica, acceda a la justicia gratuita, aunque sea sin designación de abogado, solamente para que él con la tasa no tenga problemas y se la pueda tener gratuita. Pero bueno, que sí que es un problema que está siendo grave y que está haciendo aumentar el número de expedientes de justicia gratuita exponencialmente. Bueno, pues vamos con la película porque hoy es larga, ¿eh? Son 2 horas largas de película, El proceso Paradigm de Alfred Hitchcock. Así que, señoras y señores, nos vamos con la película, volvemos en eso, pues no recuerdo ahora el metraje, la duración, 125, sí, creo que son 2 horas y 5 minutos aproximadamente lo que tiene la película. Señoras y señores, volvemos dentro de 125 minutos, aquí, después de que ustedes hayan visto El proceso Paradigm. Pide las pizzas. Ahí estaba El proceso Paradigm con Alfred Hitchcock a la cabeza, un reparto impresionante el que tiene la película, y una película que da para hablar mucho. Yo no sé, y ya es la primera historia que para meternos en el que menos tiene que hablar aquí, ya lo digo siempre, soy yo, es decir, que es una cuestión de que vosotros discutáis y habléis. Me da la sensación de que la película posiblemente, sí bien, está dentro del cine jurídico, pero puntos suspensivos. Encima me hacen a mí hablar primero. Se me queda el periodista tiene que hablar primero, esto ya es de culpa mano. Tuya, Carlos. Evidentemente. O sea, tú no sabes en la que te has metido, porque yo de derecho ni idea. Y de cine acabo de comprobar que ya no hay ni pianista ni nada, ahora ya hacen películas. No, es una broma, porque además esta película la he visto varias veces y hay una cosa que me extraña, o sea, hablan de cine jurídico y yo creo que no existe, es decir, hay cine. Yo creo que en este caso el aspecto jurídico, y de esto hablarán después los abogados con mucha más autoridad,
pero el aspecto del juicio y tal no tiene nada que ver con la realidad, ni con la realidad de ahora, ni con la realidad de Estados Unidos, ni con la realidad de la época. El entramado jurídico es una excusa para contar una historia interesantísima, una historia de suspense, como las cuenta Alfred Hitchcock, y además en una película que nos mete en una serie de conflictos, pero de índole personal, de índole psicológica, cualquier cosa menos jurídica. Yo no sé lo que pensarán los expertos, pero no sé. Ahí le dais vosotros, que yo creo que ahora es cuando tenéis que empezar. Yo pienso que la película, a veces pensamos que una película jurídica se refiere exclusivamente al momento del juicio. Es una película relacionada con el derecho, a lo mejor quizá en cuanto habla de las pasiones humanas, de cómo este abogado, su trabajo y su pasión por esta mujer le afecta en sus relaciones humanas. Y es un hecho que a los abogados muchas veces su trabajo y su relación con sus clientes, su relación con las personas que conocen o con las personas con las que tienen que tratar, sí que les afectan en su vida familiar, en su vida laboral, y cómo afecta a la manera de llevar un caso, de llevar un asunto, el cliente o la cliente. Muchas veces en el trabajo mío en la oficina del turno de oficio veo abogados que llegan y que ponen más interés a lo mejor en, oye, ¿y habrá manera de conseguir que esta persona, cómo le podemos conseguir que tenga, porque oye, lo merece, no tiene un duro, joder, hay que mirar a ver si tal. O sea, que vemos que los abogados no son máquinas, son personas que muchas veces son muy influibles pues por una condición humana, y esta película es el exponente máximo, ¿no? Cómo puede ser influido hasta el máximo. Bueno, yo creo que la película es cierto que tiene poco de jurídico, tal vez no sepa marcar en un ciclo de estas características, porque es una película sobre el deseo. Sobre el deseo, sobre el sexo, sobre la atracción, sobre las mujeres fatales y fundamentalmente sobre cómo una persona con una estructura de vida normal puede verse arrastrado a lo peor, ¿no? Dicen en una escena de la película, en una secuencia, es que los mejores acaban siempre con las malas mujeres, ¿no? Pues eso es un poquitín lo que marca lo que es esta película. Y luego es una película, a mí me parece muy atractiva, aunque Hitchcock siempre la denostó. Es una de las 8 que había firmado con Oselny, me parece que por $800,000 de la época, para firmar en su etapa americana. Y esta película, en algún libro que he leído sobre Hitchcock, no le gustaba nada, o la tenía, y fundamentalmente yo creo que no le gustaba, en mi opinión, porque Oselny lo que hacía era, dejaba su impronta en todas las películas, y dejaba a los directores muy limitados, y eran 2 choques de personalidades importantes, ¿no? Y eso que la película firma el guión la mujer de entonces de Hitchcock, y realmente es por eso, entonces. Yo creo que puede ser esa una de las razones. Y luego Hitchcock tenía un ego tan grande que tropezó con el Oselny, y bueno, como sabéis, creó su propia productora cuando acabó esas películas y tal, ¿no? Pero la película yo creo que trata un poco sobre el lado oscuro de las personas. Y luego aparecen 2 mujeres maravillosas, bueno, 3, yo diría que 2, que son la mujer de nuestro querido abogado, nuestro sufrido abogado de Peck, y la viuda del Paradine, ¿no? Que es absolutamente, a mí, desde el primer plano, cuando está cenando de espaldas a la cámara y luego se le ve la cara, bueno, a mí me parece una mujer preciosa, subyugante, de esas que perdería uno el alma, ¿no?, por ella, ¿no? Yo creo que se dice, por cierto, de la primera vez, porque Ángel, tú ya la habías visto y me habías comentado que habías visto la película, esta es la segunda o tercera vez que la puedes ver. ¿Mejoró tu impresión sobre la película? ¿Se mantuvo? Mejoró mucho con los años, porque me estoy dando cuenta de que es una película que, a pesar de que efectivamente no era la que Hitchcock tenía en más alta estima, ni muchísimo menos, sin embargo, influyó muchísimo en el cine posterior. Hay una película de Willy Wilder, de unos cuantos, Testigo de Cargo, la efectivamente. Vimos aquí, precisamente. Bien, esa película a mí, yo creo que ha tomado muchísimas referencias de esta. Es decir, hay cosas que además ahora los plagios les llaman homenajes, pues yo creo que en muchos momentos Testigo de Cargo
rinde homenaje. Ahí estamos viendo a Hitchcock ahora aparecer con todas saliendo. que es flipante, lo de Hitchcock es una cosa fuera de lo... Bueno, lo de Hitchcock era un autobombo y un culto a mí es el aspecto que menos me gusta de Hitchcock. Pero me dices que desde tu punto de vista mejoró la película con el tiempo. Sí, porque encuentro muchos elementos que han hecho escuela. Aparte de que está... Pues muchos de los recursos que luego Hitchcock utilizó en sus películas consideradas obras maestras, incluso en cine de hace muy poco tiempo, hay cosas en esta película que me lo siguen recordando. Bueno, yo soy muy del cine en blanco y negro, muy de TCM, muy del cine clásico. A mí el cine ahora de las explosiones, de los efectos por ordenador y tal, me atrae menos. Pero yo es que hay momentos en esta película... Para mí lo mejor de esta película son los primeros 20 minutos, media hora. Es cuando se va definiendo, se va definiendo todo. Sí, yo estoy muy de acuerdo con Eladio, que esta es una película sobre el deseo, básicamente. Es increíble porque es muy gratificante ver estas películas ahora, cuando tú estás acostumbrado a la vida normal del cine, de la televisión, de las series normales, a ver las cosas tan evidentes. Cuando de repente te paras en una película de estas, ves que ya no es tan evidente todo. Cómo es obligatorio que vayan soltando subliminalmente lo que pasa. Esta película hay una primera escena en la cual llega a casa Gregory Peck y le va a dar un beso a su mujer en la escalera, en la boca, y ya quita la boca y pone la mejilla. Sí. Y ya está dado. O sea, es matrimonio, es una cosa razonable. Claro, y ella le va a dar una copa al baño y llevan casados no sé cuántos años y se la da metiendo la mano para no mirar. O sea, aquí hay algo que que claro, venir, a continuación se tropieza con esta otra señorita y dices, la cosa va a acabar mal. Porque lo que decía Eladio también, empiezas a ver, yo no recuerdo una película con un récord de primeros planos en los primeros 20 minutos, como tiene esta mujer en los primeros 20 minutos. Y mira que quizás sí por la película está un poco olvidada, porque cualquiera que le preguntan, dime 6 películas de Alfred Hitchcock, nadie va a decirla entre las 6 primeras, es porque, aunque sean buenas actrices, ninguna de las dos, ni Anna Todd, ni esta chica que era italo-croata, tal... Ninguna de ellas luego fue famosa ni llegó a triunfar de verdad a lo grande. No, sin embargo, antes de venir aquí, Ángel me decía precisamente eso. Me comentaba, dice, del recuerdo que yo tengo de la película, a mí me gustó mucho. Y sin embargo no fue de las más valoradas por la crítica o por el mundo mundial. Vamos. La crítica de la época la machacó. La crítica de la época la machacó y Alfred Hitchcock era muy vulnerable a ese tipo de situaciones. Alfred Hitchcock yo creo que es, y mira que estamos hablando de un mundo de egos, pero Alfred Hitchcock es uno de los egos más grandes que ha dado el cine universal. Entonces este hombre, cuando la crítica machacó la película, él yo creo que llegó incluso y tiene algunos momentos. Yo, por ejemplo, el alegato de Gregory Peck, que debería ser el momento de máxima tensión en la película. Exactamente, sí. Y luego Gregory Peck, yo creo que en esta película no pasa de estar correcto. Para mí, el gran personaje de esta película, que, bueno, vosotros habéis hablado de las señoras, yo creo que es el señor juez, es el personaje de Richard Lawton. Yo creo que es absolutamente imponente. Yo la primera vez que vi la película, mi recuerdo más inmediato de esta película es el primer encuentro del juez, de Richard Lawton, en aquella especie de fiesta, en fin, donde se juntaron todos, con la esposa de... Pero fíjate, esa es una secuencia que a mí me rechina mucho para Hitchcock, y me explico. Me rechina por lo siguiente: es una secuencia que está muy mal contada,
que es una burda, eso de tocarle la mano cuando se sienta con ella en el sofá, le cuenta tal. Ponerla en el Sí, bueno, sí, totalmente de acuerdo, pero que en mi modesta opinión, un pedazo, como sabéis, Hitchcock se va fatal con Lawton, se van a matar. Sí, es una película que había hecho en el 39, ¿no? Nunca ruedes una película ni con niños, ni con perros animales, ni con y charlas. Sí, es eso como lo de los compañeros de partido de ahora, ¿no? Que hay amigos, enemigos y compañeros de partido, Sí. ¿no? Pues lo mismo, se van fatal. Y esa secuencia, a mí, realmente, aunque tiene su importancia para la película y tal, yo la veo que está como muy forzada, se despachan la película desde el punto de vista cinematográfico, aunque tiene la dictadura del plano contra plano, tiene unas imágenes preciosas, aquella famosa Lips, que es la más famosa de la película, luego hablaremos de ella cuando sale el francés, el amante del juicio, ya no se puede, y es un plano fantástico sobre aquel escenario, pero esa secuencia a mí me da que es una secuencia un poco impostada, ¿no? Y que encaja poco en la persona. Cine moderno, eso solo se puede ver en blanco y negro. Sí, bueno, es que no hay películas desde el Esos año... juegos de luz solo se pueden Entonces, ver. sin embargo, a mí sí que era consciente que se llevaba mal con Charles Lawton, pero ahí hay un juego entre Hitchcock, Charles Lawton. Yo pienso que el punto de vista de Hitchcock, él lo pone en Charles Lawton. O sea, Hitchcock está claro que era un voyeur, era una persona que estaba... Un depravado, vamos a calificarlo benévolamente, sí, era un depravado. Bueno, como decía Berlanga, no existen las perversiones sino las diversiones. Sí, era un depravado. Pero, desde luego, Alfred Hitchcock era una persona que yo creo que uno de los motivos por los cuales él se acercaba al cine era por estar cerca de las mujeres, porque era una persona que tenía mucho complejo, que era un aspecto desagradable, y él si te fijas la vista de Charles Lawton, como hace un zoom al hombro desnudo de la mujer de Gregory Peck, ¿no? Él se ponía en ese punto de vista, incluso al final yo pienso que se pone en ese punto de vista, es decir, yo soy el juez y a mí puede ser que no miren para mí, pero el que decide que salga la horca soy yo. Sí, Y él era igual, yo soy el director, a mí no me van a hacer caso, pero el director soy yo, y van a pasar por aro, y yo soy el que mando y el que las digo la que tienen que hacer y lo que no, ¿no? Y es un turbio el personaje, ¿no? Él, como hace que esa mujer... Es que, decían para la moral de la época, decía, no es que tuvo un pasado, como decía, desagradable. Sí. Bueno, porque había ido a Estambul, a Turquía, claro, en aquellos tiempos... Bueno, cuando tenía 16 años, ¿eh? Sí, con un amante casado, ¿eh? O sea que, bueno, para la época... Un viaje a Estambul ahora en ese tono más que desagradable sería agradable. No, si fue hasta Ana Belén, incluso, a Estambul, creo. Claro, lo que pasa es que es muy difícil juzgar esta película hoy, en el año 2013, cuando ya hemos visto tantas cosas, porque yo creo que hay que abstraerse un poco de eso. Claro, a mí me impresiona mucho, por ejemplo, pues en el inicio de la película, ese contraste del mundo de lujo en el que vive la señora Paradine, cuando llega la policía y en cuestión de muy pocos segundos la encuentras en una sala angosta siendo interrogada. Bien, exactamente. Claro, esto que por ejemplo Spielberg lo ha hecho 800 veces, pero lo ha hecho 50 años después. Cuando ella entra en la cárcel, que de repente suena un portazo, y ella ni se inmuta porque parece que está metida en ese mundo interior que desconocemos, y que ese portazo que nos asustó a todos y que asustaba a la sala de cine completa, y a ella no le hace ni pestañear. Esos son recursos que luego hemos visto cientos de veces y que ahora acabamos de ver la película y parece que... Pero no, es que eso está hecho, creo que es del año 47 la película, ¿no? 47, sí. Claro. Sí. Yo es que me gusta comparar estas cosas. El Palacio de Justicia está todavía bombardeado. Exactamente, eso es. Entonces para mí el valor de esa película es que es precursora en muchísimas cosas. Y luego efectivamente presenta de una manera caricaturesca a varios personajes. Vosotros antes cuando hablábamos de si era cine jurídico o no, bueno, pues será cine jurídico, pero hombre, a ver qué abogado de prestigio arruina su carrera porque se empeña en por unas exactamente la realidad supera la ficción muchísimas veces. A veces sí, pero bueno, es un poco caricaturesca. El cinematográfico que manejamos aquí del año 40 y tantos, efectivamente es totalmente diferente totalmente diferente al actual. La película fracasó por eso. Bueno, y yo creo que también porque se la maltrató. Yo creo que al ser la última, una de las últimas de la etapa de las primeras que hizo con Oselnik, yo creo que ahí
Hitchcock tampoco fue nada generoso. Yo creo, no sé si antes se promocionaban como ahora las películas y tal, pero realmente, como tuvo tantos problemas con la selección de los propios actores, se pensaba en Laurence Olivier para hacer el papel de Gregory Peck, que Laurence Olivier, tela, ¿eh? Sí. O sea que ya... También querían que fuese una vuelta a Greta Garbo. Sí, también se hablaba de eso y tal, ¿no? Entonces, claro, digamos que fue un plato como así de segunda fila y los personajes quedaron un poco esbozados. Yo creo que yo sí que le echo algo en cara a la película, dentro que a mí me maravilló y me encantó, eso es aparte, ¿eh? Pero por algo de crítica, que no está demasiado esbozado el guión, sobre todo no nos aclaramos muy bien nunca de cómo es el tema del asesinato. Se esboza allí de alguna manera, que si la copa, que si la seco, que si no sé qué, que si tal y cual, pero no se centra eso demasiado. Respecto al asesinato, no me importa, no valoro tanto eso que estás diciendo, que efectivamente es cierto, que luego se diluye. Lo que realmente valoro acerca del asesinato es el juego al que somete al espectador durante toda la película. Es el paradigma de la manipulación. Sí. ¿Cómo nos lleva a unas conclusiones cuando tenemos al pobre Gregory Peck ahí dando la batalla y diciendo, no, señor, usted, espectador, eso que está pensando no es así? Sí. Y nos somete a ese combate entre el espectador y... Hombre, esa es una de las pautas de conducta cinematográfica de Hitchcock, ¿no? El hacerte creer algo que al final evidentemente no... Aunque en este caso luego entra en un callejón sin salida, que eso es yo probablemente... Claro, las películas tienen que tener un final... yo creo que fracasó por eso, es uno de los yo creo factores que fracasó porque fracaso, era una época en la que el cine era cine de actores, de y estrellas. Que ganar los buenos, y esta película no es una película de estrellas. Eso. Y tampoco es una película de un, como decía Eladio, de un guión. No, yo creo que aquí Hitchcock ensaya un ritmo, una manera de contar las cosas, una manera de cómo ves que las miradas de todo el mundo hacia la asesina es distinta de la que tiene Gregory Peck, pero todo como muy por detrás, no es una cosa que sea manifiesta, ¿no? Y es lo que él ensaya. Y aparte otra cosa que decíamos, que es que en estos tiempos ahora Alfred Hitchcock sería un mandamás. En aquellos tiempos podía ser Alfred Hitchcock, pero era un empleado. Ya, era mucho menos famoso. Era un empleado de David O. Selznick, que era el productor. Eran tiempos en los cuales, por muy gran director que fueses, eras meramente un empleado. Bueno, él hizo que se reconstruyera en Olvik la estructura de la sala de juicios, hizo que se reconstruyera milimétricamente a los estudios en América para fundirles las perras, ¿eh? Pero lo dice en alguna entrevista, ¿no? Les hizo gastarse hasta la última peseta en ese asunto. Yo lo que le veo, por criticar, porque para eso estamos, para criticar las cosas, es que para El mago del suspense es una película con muy poco suspense. Sí. ¿Por qué? Porque yo me senté a ver la película ahora con vosotros y ya la había visto hace varios años, muchos años, y desde que me siento a verla no me parece más que ella es la lianta, la culpable, la que la ha armado, que da igual que nos cuente el Gregory Peck lo que quiera, que esto está conducido al desastre, ha conducido a la corrupción del pobre criado, ha conducido a la corrupción del abogado, casi le cuesta el matrimonio al abogado, que por cierto, llama la atención que es una escena que a mí me parece la más maravillosa de la película, que luego nos preguntas, es aquella en que la esposa, cuando él llega de una de sus visitas de la prisión, le dice a Peck, le dice, le acaba convenciendo él a ella diciendo, bueno, lo voy a dejar porque nos está afectando al matrimonio, creo que lo voy a dejar y tal. Y dice ella, no lo vas a dejar, vas a continuar defendiéndola porque tú eres el único que la puedes defender y además no quiero combatir contra un fantasma. Tú crees que la quieres, pero no es verdad, yo te conozco. Bueno, es un alegato, yo no sé si os dais cuenta de la secuencia esa, que es maravilloso, cómo lo conoce la propia mujer a Peck y cómo le explica las cosas, se las pone claritas y dice, sácala adelante, sácala de prisión, que ya, y luego decide, vete si quieres o no. Es muy retorcida la película, ¿eh? Es muy retorcida en ese... Ahí es donde estriba el mérito de la película. Yo soy un defensor tremendo, como podéis ver, de esta película, porque antes decías que no había suspense. No hay un suspense convencional. El suspense en esta película estriba en saber en qué acaban los personajes, hasta dónde llega la interioridad de los personajes, hasta dónde es mala la acusada, hasta dónde es capaz de caer el abogado, hasta dónde es lascivo el juez.
Ese es el verdadero suspense de esta película. Y luego el desenlace, yo creo que por el interés comercial de la película seguramente hubiera tenido que tener un desenlace mucho más preciso, mucho más diáfano. ¿Cómo lo hubieseis hecho vosotros si hubieseis sido Hitchcock, ¿no? Hitchcock? Yo no sé qué va. Yo hubiera emparejado a Lawton, Charles o Richard, no sé si bueno, ahora se lleva mucho eso de elige tú el final, ¿eh? O sea, que tampoco... Yo lo hubiera emparejado con La Acusada. Y hay hacen varios finales. Exactamente, y puedes votar y decir, bueno, y el que más sale, pues... Pues yo lo hubiera emparejado, el final es maravilloso, sería emparejar a Charles Lawton con la Acusada y que se hubieran marchado por una isla los dos a disfrutar de la vida. El final maravilloso fue el que... Es verdad lo que decía antes, de que como Testigo de Cargo es... un poco heredera de esta película, es que hiciesen lo mismo que Testigo de Cargo, que la hubiesen dejado liberarse, que con una vez que estaba libre, él hubiese pensado que dejaba a su mujer, que se iba con ella, y cuando se va con ella le dice, ahora ver, que te usé, ahora déjame en paz. Eso sería un final moderno. Sí, lo que pasa ¿Y el tuyo, Ángel, cuál sería? ¿Qué final querrías para la película? Que no fuese este, evidentemente. No, a mí me gustan este tipo de finales, aunque yo sé que no son del gusto de la mayoría de los espectadores. Me gustan los finales no del todo cerrados, no me gusta que me den el plato totalmente cocinado, y seguramente pues no, eso no es de la aceptación de la mayoría de los espectadores, pero a mí me gusta tener la sensación de que le faltan 5 minutos de metraje a la película, y que me gustan más los finales sugeridos que los explícitos. Es que te vas a la cama y dices, bueno, ¿y qué? Ya no sé si esta se va, si no se va, con quién se va, qué hace, no hace, si mató o no mató. Es decir, estas cosas que pasan en las películas... Yo creo que el final de esta película me gusta mucho porque es que llegan todos los personajes a los límites de su propia degradación, y yo creo que ese es el verdadero final de la película. A mí, fíjate, me recuerda un poquito, hablando de las distancias, a una película moderna en la que también aparece una malísima, que es Kathleen Turner, El fuego en el cuerpo, con William Hurt. Esa es demasiado moderna para mí, ¿no? Es muy moderna, pero es una película que ella compone un personaje malévolo, canalla, que acaba en una playa, ella sentada, me acuerdo de acordar por lo de la playa, en la tumbona, con el otro en la cárcel, que le lía para matar al marido, no sé si recordáis esa película, que es realmente es extraordinaria, es una peli de esas que dices tú, ya es en color y tal, pero que es un producto un poco de personaje de mujer fatal al uso, que acaba desgraciando al más centrado. Un poco agobiante también, ¿no? Sí, por el calor. Exactamente, lo del calor en esa película y esta película que acabamos de ver, si se puede definir con alguna palabra, es la de opresiva. Es claustrofóbica. Claustrofóbica, efectivamente. Bueno, pues de eso hablamos dentro de un instante, porque nos vamos al descanso. En un instante seguimos con ustedes. Aquí estamos en Justicia en 35 milímetros, con Eladio Rico, abogado, con Ángel Fabián, periodista de la cadena SER, y con Juan Arribas, abogado y encargado del turno de oficio administrativo en el Colegio de Abogados de Oviedo. Volvemos en un instante, aquí en Justicia en 35 milímetros. Continuamos adelante, después del descanso seguimos hablando del proceso Paradine. Decíamos que la película era opresiva, pero en líneas generales a mí me da la sensación de que el cine negro, negro en blanco y negro, es un poco opresivo todo, ¿no? ¿O no? Sí, hombre, hay que tener en cuenta que jugaban con muchos menos medios que se juega ahora, ¿no? Y que todo dependía de los primeros planos, de los actores, de la cámara, de cómo funcionaba. El juicio, si bien es verdad que no es muy excitante en el sentido de qué pasará, de la incertidumbre, sí es muy opresivo, es muy... la salida de Luis Jourdan, cómo entra, cómo sale, cómo mira para ella 3 veces o 4 y ella no gira ni la cabeza. Es que te da muchísima, como sudan, de esas pelucas que apetece quitárselas. Hombre, no es 12 hombres sin piedad, pero la película sí, realmente. Y luego la actuación de Charles Lawton, toda la película ahí con sus tics particulares y sus poses de divo que tenía. Está muy bien desarrollado el lenguaje que se monta entre el abogado defensor y el juez. Y me explico.
si os fijáis, es todo un constante requiebro de que procuraré no molestar a su señoría, con una manera de articular las protestas y demás, que parece que más que mostrar respeto, muestra mala baba, mala leche por parte del abogado respecto al juez cuando le interrumpe varias veces en alguno de los interrogatorios y tal, ¿no? Y luego, sí que es cierto que desde el punto de vista forense, a mí no me llama demasiado el interrogatorio que le hace a Jourdan el abogado defensor, porque aunque tiene su esquema más o menos prefigurado y tal, él ya había pactado con su cliente que no podía entrar en determinados temas, en la línea de defensa, que ya que estamos en un tema jurídico, bueno, vamos a hablar de lo nuestro, ¿no? Y claro, eso desemboca en el resultado final no querido por nadie. El único que allí no sabía que la señora era culpable era nuestro querido enamorado. El único, porque tira de la manta hasta el final y no hay más que fijarse en la secuencia cuando dicen que se ha suicidado el asistente de cámara, que ella intenta salir de la sala y llora y luego empieza a contar su historia, ¿no? Que es preciosa, ¿no? Claro. Esta mujer que la ves que se desarma, que es fría como el hielo, como tú explicabas antes bien, cuando se le cierra la puerta en la cárcel, la paisana se queda allí seca como un palo y fría y dura y tal, y en aquel momento ya cuando su amante ha muerto se desarma. Empieza a llorar, empieza a sufrir, dice, creo que dice al final, es que la vida no tiene ningún sentido ya para mí y lo único que a usted, se dirige al abogado, que es una cosa, absolutamente impensable en un juicio, ¿no? Se dirige a su abogado defensor y le dice, y le voy a odiar toda la vida por esto que me ha armado, ¿no? Sí, porque sabe que es la manera que tiene de hacerle más daño. Claro. Sí, ya, pero que quiero decir que ese planteamiento, esa estructura que se hace en ese interrogatorio y tal, pues tiene poca... Si él, vamos a ir al supuesto que no se hubiera suicidado, ¿hubiera librado nuestra cliente por ese asunto, nuestra asesina? Bueno, pues tal como tenían configurada la defensa, parece que sí, ¿no? Porque se había introducido la duda esta famosa, razonable de las películas de juicios y el jurado a callar. Bueno, pues fue el francés, ¿no? Que le procesen y tal, ¿no? Pero no. Hitchcock da una vuelta de tuerca más y nos sienta allí el cadáver encima de la mesa y cambia totalmente el desarrollo final de la película, ¿no? Bueno, a mí en ese momento en la sala de vistas, a mí hay algo que me fascina de manera muy especial y es la relación en el propio desarrollo de la vista, el tiempo que está el amante, el chico la relación que hay entre ella y este sirviente, sin apenas dirigirse una mirada ni hablarse. Exactamente, pero que todos decimos, ¿qué hay ahí? Todos vemos una relación sórdida, todos vemos... y además es la parte más humana de esta mujer, es decir, cómo a pesar de la maldad que se nos viene sugiriendo prácticamente desde el primer momento de la película, luego descubres que ella en el fondo solo tiene un objetivo, es una mujer que está de vuelta de todo, que ya no le importa nada excepto encubrir a aquel hombre, excepto sacar del problema a aquel hombre. Y que fundamentalmente lo que le importaba es quedar liberada, quedar libre en el sentido de poder irse con el evento ese, ¿no? Que ya el motivo de que del crimen no es más que ese, ¿no? Quedar liberado. Pero claro, como dice al final ella, su sentido del honor, dice, como reprochándole, ¿no? Dice al final, es que este es tonto, este es su sentido del honor. Cuando se enteró su patrón de que se acostaba con la esposa, ¿no? Decía, el honor, yo quiero quedar liberada, claro, ya no podía más, ¿no? Se trata despectivamente, porque en la primera escena de la película dice, mira qué cuadro, cómo se ve la mirada de un hombre fuerte y tal, y al final acaba diciendo, es que yo quería dejar al ciego. O sea, es de cómo ella ya se desarma moralmente y se degrada y se ve que era... Pero así todo, yo veo una cosa que igual políticamente es un poco incorrecta, pero estos directores que ahora son casi minoría, que son tan claramente heterosexuales, tienen una mirada sobre las mujeres fascinante y a los hombres los tratan un poco
a la baqueta. O sea, Hitchcock a todos los hombres que de sus películas son un poco veletas, son un poco papanatas. El de Con la muerte en los talones anda corriendo como un loco para acá y para allá. El de Psicosis es un pobre tío tratado por su madre. El de Los pájaros no hace más que equivocarse una y otra vez. O sea, son todos, y las mujeres son todas fascinantes. O sea, todas las 3 mujeres de esta película, desde la mujer pero la obsesión de Hitchcock con las mujeres está absolutamente clara. Yo creo que además lo comentamos al principio ya del debate. ¿Tienen enjundia, tienen personalidad los personajes de esta película? Es decir, ¿cada uno tiene una vida propia o hay alguno que desmerece? Hay uno que desmerece muchísimo y es la hija del abogado. Sí, no sé qué pinta. Sí, no pinta nada. Es una señora que coge a la mujer, la lleva al juicio, está todo el día parloteando. Que en el fondo no tiene nada que hacer. Enamorada de Gregory sí, Peck, parece como una adolescente, una cosa ahí, la estrella o abogado estrella, pero esa pinta poco. Y luego la abuela de Drew Barrymore, que es esta señora que está casada con Lawton, bueno, tiene un papelín al final, cuando le pide clemencia y le dice Lawton a ella, pero bueno, ¿cómo te atreves? Yo un juez de su majestad, ¿cómo esta mujer se va a ser ahorcada en 3 días y tal? Yo la veo, bueno... Sí, además se la ve siempre como un poco temerosa del marido. Antes eras bueno, decía, antes eras bueno, cuando eras joven eras bueno y tal, decía. Yo, hombre, es que tiene unos pildorazos la película, yo me resistí a notarlos y hay una tal, curiosidad pero son histórica de esa mujer, de Ethel Barrymore, que supongo que no tendrá nada que ver, pero que me llama la atención. Si hay 3 personajes en la historia más parecidos son Charles Austin, Hitchcock y Churchill. Bueno, pues esta mujer sale en una película de Hitchcock casada con Charles Austin y le dio calabazas a Churchill. Ah, sí, no sabía. Sí. Churchill se quiso casar con ella y ella dijo que no y se marchó para Estados Unidos. Y yo, bueno, sí, los 3 son muy parecidos, la verdad es que curioso, estéticamente... Esta es hermana de Barrymore, el que salía en las películas de Capra, bueno, es una actriz estupenda, ¿no? ¿Qué querías comentar, Ángel? No, porque no estoy de acuerdo, porque efectivamente estoy de acuerdo con lo que han dicho de estos personajes, que al fin y al cabo son secundarios, pero a mí sí me llama un poco la atención. Yo he hecho falta en algunos momentos una mejor definición del personaje de Gregory Peck. Sí. Yo creo que es una pieza, el personaje, el guión, no la interpretación, que yo creo que es el personaje el que no está a la altura en algunos momentos eso es. De ver cuando de ese amor no correspondido, de esa degradación moral. Así como hay otros aspectos de la película que se definen en 2 rasgos y no hay nada más que decir, porque uno de los grandes méritos de la película es que en los primeros minutos da una serie de claves que en esos primeros minutos, incluso en algunos momentos, no acabas de identificar, como la referencia a la ceguera al cuadro del difunto, no y esto a qué viene y tal. Y luego, efectivamente, con el paso de la película te das cuenta del tono de desprecio incluso que había en la viuda, en aquella expresión que en principio parecía de admiración hacia el pintor. Qué bien lo ha hecho el pintor. Y dice, no, es que no veía ni lo que... A mí me gusta mucho el sirviente, aunque parece un poco plano en principio, no lo es tanto, porque si os fijáis cuando se va para la casa de campo y tal, en las primeras secuencias no se le ve la cara al tío, no se le ve la cara, nada, que veis que le está esperando para llevarle a dar un paseo por el jardín, que se escapa y luego a verle a la pensión. Es en ese momento, el primer plano que tenemos del Jourdan famoso es cuando abre la puerta de la habitación y se le ve la cara. Parece que Hitchcock nos va escondiendo la cara del sirviente. Y luego decías que no había suspense. Bueno, y tardan en enseñarnos la cara de uno de los dramáticos del maestro. Digo, pues por Dios, ¿quién va a decir? No es jamón de jabugo, es jamón de York, pero ¿no te recuerda un poco cuando Spielberg no nos enseñó al tiburón hasta que no se había comido media isla? Pues sí, pues eso que no digo yo que no, pero es un recurso dramático fantástico. Sí, fantástico. Dice lo de los exteriores, evidentemente en muchas de las películas es porque no había pasta, ¿no? Bueno, depende, No, hay películas que precisamente la limitación de los espacios contribuye a acentuar el dramatismo de las situaciones y sobre todo el desasosiego del espectador. Pero es que a veces falta algún exterior más, ¿no? Es decir, en esta película no, en esta película no. De hecho, esta película yo creo que peca un poco de exceso de metraje. Y si le sobra algo de metraje, en mi humilde opinión,
Sí, exactamente. Pero tiene las secuencias de Cumberland tienen dos aspectos que son muy importantes. Uno, cuando él está en la habitación solo de ella y está toda la ropa desordenada y le echa un vistazo a la ropa interior que está allí encima de aquella cama, con deseo, que es una imagen que es muy sutil, pero que está muy bien narrada, cuando se va la criada y tal, ¿no? Y luego lo que acabo de decir de la cara de ese amante, de la viuda, ¿no? Porque cuando Gregory va para allí, yo creo que no va a desarmar desde el punto de vista profesional, que es un tema muy importante también que no hemos hablado, el tema de la estrategia de la defensa. No, va a ver qué es lo que pasa con su amada, vamos, con su cliente en relación con el criado, pero no dirigido a defender el aspecto procesal, digamos, del asunto. No va a enterarse de que en la otra clave. Claro. Sí. Claro, y es un asunto. ¿Con quién se identifica el espectador en la película? Difícil. Es muy difícil. Difícil. Es complicado, es una decisión complicada. Es que con ninguno. Yo con ninguno. Gregory Peck nunca le vi tan. Gregory Peck es un hombre de una pieza, ¿no? En todas sus actuaciones. Y aquí es un poco más canoso de lo normal. Bueno, está enamorado, ¿no? Sí, bueno, sí, es que el amor debe ser muy ciego, porque hasta él, que era el mejor penalista del mundo, que dice: hay tres opciones. O fuiste tú, o fue el francés, o se suicidó. Él sabía que el francés no había sido y que no se había suicidado, y sigue insistiendo. Sí, lo sabía todo el mundo, hasta las señoras que miraban por el cristal, que eran las de la cárcel. Y ninguno. La mala es muy guapa, pero es también un poco como una estatua, ¿no? Yo me identificaría, el papel psicológicamente más complejo y más rico, en mi opinión, es la esposa del abogado. Sí, la mujer. Porque el speech que le suelta cuando llega de la cárcel y le dice que nos vamos, lo que decía antes, que nos vamos a separar, no te preocupes, cuando dice que nos vamos a separar, no, que no dejes el caso, que tienes que defenderla, y cuando le analiza cómo es, le dice que no está enamorada, hay 6 o 7 frases en esa secuencia que son de un conocimiento del alma de las mujeres, de las relaciones y tal, que a mí me dejan... ¿Sabes qué me recuerda muchísimo la última escena de la película, cuando ella, sabiendo que su marido está enamorado de otra, que la fastidia por eso, y va para ella y dice: no pasa nada, lo que importa es a partir de ahora tú hiciste lo que tenías que hacer, porque eras... Me recuerda muchísimo la última escena de Misty River, o de las últimas. Sí, bueno, cuando la Sin Pen se carga al que era inocente, y la mujer que lo sabe va para allá y le dice: oye, no pasa nada, ¿eh? Voy a seguir siendo tu mujer, tú eres el mejor, tú eres el padre. Esa cosa de fidelidad, de hagas lo que hagas, de aquí para adelante, es emocionante. Sí que es verdad que probablemente esta actriz, que la llamaban en Inglaterra la mini Greta Garbo, pues sea la que tiene... Es muy atractiva, no es que sea guapa, es que es una paisana muy atractiva, y da mucho en cámara. A Greta Garbo en esta película. Sí. Bueno, sí, la idea que había era esa, sí, con Olivier y tal. Hitchcock intentó que volviera a la pero no para el papel precisamente de ella, sino para la mala. Ah, bueno, efectivamente, sí. Entonces hubiese sido... Pero sí, es probablemente que esta Antoz hubiese sido la actuación... Sí, más importante. Es la más compleja psicológicamente, en mi opinión. Yo creo que el personaje al que estaba llamado a tener una mayor identificación con el espectador es el del abogado. Es el que tiene, yo creo que es el que sufre el mayor conflicto de la película, el que tendría que haber... Por eso antes decía que era el personaje que más desdibujado quedaba en el guión, y que más había sufrido los defectos del guión. Entonces probablemente tengamos problemas para identificar eso, porque el personaje que estaba llamado a identificarse mejor con el espectador es el que menos, el más fallido en el... Queda fallido y corto. Sí, eso es. Que ahí sí metió mano y no se pudo conseguir. Entonces, ¿a qué personaje le hubieseis dado mayor protagonismo en la película? Es decir, ¿de cuál querríais saber más? A la croata, a la viuda, por Dios. La viuda tenía que contarnos más de lo que... La acusada, ¿no? Hombre, no, y contarnos más de su relación con el... Sí, porque muchas veces en las películas dices tú, necesito saber más, que hubiese tenido más protagonismo.
ahí coincidís los tres en... Sí, Sí. Que contase más qué pasó en la campiña, ¿no? Exactamente. ¿Qué Pero- fue lo que pasó en la campiña? Porque allí, que parecía la mansión del perro de los Baskerville aquella, La que iban relación hasta entre allí. esos dos personajes. ¿Hasta qué Sí, punto explicado. llegaron o no llegaron a algo? Pues no queda claro al final, ¿no? Si fue simplemente que ella quiso y el otro no, si al final hubo algo y los atrapó, si no está muy claro qué fue lo que pasó. Sí, No, parece Sí. ser que la víctima acabó siendo el que murió y el francés, los dos. Luego va a resultar que se suicidó, ¿eh? Y están todos equivocados, porque sabes que en los juicios nunca se dice la verdad. nunca pasa lo que pasa, ¿no? Pero bueno. No, porque él No, no le bueno, confesó, gustaba, confesó. ese vino no le gustaba. Entonces, El Borgoña le gustaba demasiado. ¿Largas? ¿Se hace larga la película o no? Sí. Sí, yo creo que es otro de los elementos que le han restado éxito a esta Le película. sobra metraje, Le sobran algunos minutos, sí. Yo creo que sí. Y hemos hecho antes referencia. Yo hubiera reducido el metraje y haber acentuado precisamente los conflictos de los personajes y ese carácter opresivo que en algunos momentos, para mí es lo fundamental de la película, lo más bonito de la película y lo más singular y lo que ha creado más escuela, porque, Sí, porque los recursos narrativos que utiliza Hitchcock en esos momentos son los que hemos visto después durante décadas en otras películas, los que voy identificando todavía en algunas películas recientes. Y está poco aprovechado el alegato final, que yo creo que está muy poco aprovechado. Porque Está al final, desdibujado, está fuera de... Sí, no llega a producir no el llega, clima. no llega, no Exactamente. llega. No, Sí. no, es que no se lo cree nadie, entonces no se lo cree ni Quizá el que llega lo un poco dice. tarde, porque ya está demasiado definido ya es demasiado indefendible. Sí. Probablemente Sí. tendría que haber una mayor indefinición de la situación de la acusada en el momento del alegato. Después hay un personaje que es el de Charles Lawton, que en las películas A mí eso me encanta, que es sí. Charles Lawton. Sí. Es decir, no es que sea juez, no, es Charles Lawton. Esa es la sensación que yo tengo cuando le veo, porque es que hay muchísimas películas en las que coge la copa, el puro, todo. Yo creo que es él. Ese tipo, Él se como hizo está, un personaje. El ¿no? gesto que hace cuando está escuchando, que siempre es el mismo, con la mano así puesta como en la oreja. Sí, él- cuando se dirige el abogado. Eso es como lo de Alfredo Landa, el landismo, pues esto es el launtismo, Sí, ¿no? sí, Es decir, que es una cosa así. Sí, además él está encantado de ser desagradable. Porque es desagradable a propósito, creo Él se yo. hizo su traje a medida. Yo creo que es un actor de estos actores británicos, porque él era británico, no es norteamericano, que yo creo recordar, que, Sí. se dice que vienen del teatro y que tenía un personaje ya tan construido a sí mismo que hacía del auto, ¿no? Entonces, el Es que en hombre- Testigo de Cargo, por ejemplo, Pues, era Testigo de sí, Cargo, ¿no? Testigo de Cuando Cargo, hacía de claro, abogado. de abogado estaba genial, ¿no? Claro, pero que le va mucho ese tipo de papel de casi lord inglés, ¿no? Aunque esté dentro de la abogacía o dentro de la judicatura, pero en su casa, con su sillón, con su copa, con su Es un puro. Jeremy Irons, pero más gordo, yo diría. Una cosa, A mí en salvando las esa- distancias. En esa simbiosis que acaba alcanzando entre el personaje y el personaje que ha construido de sí mismo, a mí me recuerda un poco a Brando. Cuando hacía personajes muy distintos entre sí, siempre resultaba muy identificable el actor y, sin embargo, se metía en el personaje hasta unos límites insospechados. Es decir, combinaba las dos cosas. Nunca dejaba de ser Brando, pero siempre tenía una fuerza enorme el personaje que Del encarnaba. 1 al 10, en una clasificación hipotética, esta película, dentro de la filmografía de Hitchcock, no dentro del cine negro, ¿cómo la calificaríais? ¿Dónde la pondríais? Según la ficha de producción y lo que he mirado yo por ahí, la última de las peores de su etapa americana, si no la peor. Pero no, te estoy preguntando a ti, Eladio, no a las críticas, porque claro, lo de los críticos ya sabes cómo es. A mí es una película que me sigue llegando mucho y no creo que se ve, envejece bien, se está, digamos, se ve con bastante comodidad, es entretenida, los personajes están bien perfilados y sobre todo transmite cosas, ¿no? Entonces es una película más que correcta, no de las mejores porque es que son muy buenas todas las que tiene la etapa americana, pero es una película extraordinaria. Ángel. No, yo le doy un notable alto. Aunque tiene defectos muy sensibles, para mí prevalece el carácter pionero y revolucionario de algunos de los recursos que utiliza
Y luego, para mí tiene un valor enorme el hecho de que haya sentado escuela y de que haya dejado elementos que se han utilizado durante décadas. Le perdono muchos defectos y gordos que los tiene, pero a mí el carácter pionero y revolucionario de esta película prevalece sobre todo lo demás. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo, después de las 5 obras maestras clásicas que todo el mundo puede decir de carrerilla, de Psicosis, Atrapa a un ladrón, Vértigo, La ventana indiscreta, Los pájaros. Después de 5 o 6 obras maestras, seguro que se me queda. Dejémoslo del número, no enumeremos. Para mí iría ya la siguiente. Yo ya ahí no distinguiría mucho entre esa y Recuerda. Hay alguna otra de esas más de esa época. Yo pienso que son entrenamientos, ¿no? Que estas películas ya no son... Yo estaba pensando en 47, claro, ya estamos en el 13. O sea, ya no son películas antiguas. Porque tú cuando dices que algo es antiguo es dentro de tu propio periodo de tiempo. Son películas Esto del ya no Antiguo están en nuestro Testamento periodo, prácticamente. Claro, ya no están en nuestro periodo de tiempo. Estas cosas ya hay que verlas. Son clásicos. Ya son como una obra de teatro de Shakespeare, como una sinfonía de Beethoven. Ya son otra época. Sin embargo, yo pongo en valor lo siguiente. Tú ves esta película y aprendes mucho de cine, ¿verdad? Incluso más que con algunas de las películas que se consideran las obras maestras incuestionables de Hitchcock. Es decir, hay aspectos de esta película que incluso podemos ver casi como experimentales, incluso como fallidos. Sí. Pero aprendemos a hacer cine y aprendemos a ver cine posterior con esta película, que a mí eso me parece que hay pocas películas que reúnan ese tipo de cualidades. Mejor escena, aunque ya la habéis apuntado, algunos ya lo habéis apuntado. Mejor escena y por qué de la película. Como yo ya dije una, voy a decir otra, voy a aprovechar para decir otra. A mí me gusta muchísimo el plano general que se monta desde arriba cuando sale el francés el amante de la sala, y se ve cómo gira durante toda la recreación de esos estrados, va saliendo y ella está que no lo mira. Y él incluso cuando llega a la puerta mira hacia atrás, a ver si esa es la escena que yo creo más interesante desde el punto de vista técnico de la película. Pero a mí la que más me gusta es la que dije antes, la de cuando le lee la cartilla a la mujer a Peck. Yo me voy a salir de lo convencional porque hay varias escenas en esta película que están en las enciclopedias y están en los análisis. A mí, personalmente, me fascinó esta película desde el momento en el que ella sale detenida de casa y le dice al mayordomo probablemente no venga a cenar esta noche. Además es que para mí expresa, no solo eso, no solamente es irónica, sino que además hay una distancia tan enorme entre un escalón social y el otro. Hay un grado de dignidad en esa situación difícil en la que se encuentra esta mujer, pero que no quiere dar ni un solo vestigio a que pueda entrar una mínima debilidad en su posición. Eso acoplado a los juicios mediáticos de ahora, hombre, el que lo utilice de esa manera, viendo tantos famosos que se van, famosos banqueros, etcétera, etcétera, ese tema de la dignidad a veces hasta marca, ¿no? Sí. ¿Y cuántas veces hemos visto esa misma escena de forma fallida en cientos de películas que se han hecho después también? Sí. Es precursora en muchas cosas esta película. A mí la que más me gusta, mismo que Eladio, como ya dije alguna, voy a decir otra, la que más me gusta es cuando vuelven de la fiesta, con qué elegancia y con qué sutileza los gravísimos problemas conyugales que esa pareja tenía se ven ahí soterradamente manifestados. Él la quiere coger, ella no, luego ella le coge. Luego, en una película actual el lenguaje de expresar eso hubiese sido increíblemente mucho más soez y desde luego probablemente para mayores de 18 años, ¿no? El lenguaje corporal es buenísimo. La narración corporal del matrimonio es, ya no solo del matrimonio, sino las miradas que hay con el amante de la acusada, son, que derriten, no hay más, no se miran, pero se ve que el tío está enamorado, que bebe los vientos por ella. ¿Tenéis conciencia realmente de la cantidad de escenas antológicas que hemos visto en esta película? Y decimos que es mala. Y decimos que es mala. Mala,
mala no puede ser, mala no puede ser. El otro día me machacaron Anatomía de un asesinato, creo que era, Anatomía me la machacaron ya desde el principio los contertulios. Hoy no, porque hoy empezamos a elevar el nivel y ya lo dejamos prácticamente arriba. Lo último, la próxima semana ponemos El motín del Caine. ¿Qué os parece, si la habéis visto? ¿Os gustó esa película, El motín del Caine? ¿Qué versión ponéis? La de Brando, ¿no? sí. La en color, en Technicolor, ¿no? Sí, sí. Pues creo que sí. Y ahora ya estoy... sí, pero creo que estoy chiflando ahora, ¿eh? Con la que está con las bolas en la mano. Claro, Es que Rebelión a bordo, a mí la que más me gusta, que sale Charlton, no sale Charlton, no, pero la Rebelión a bordo es la que más me gusta de todas, pero el motín... No, el motín del Caine es esta que no es la de... No es la de, es que estoy la de confundiendo los mares del sur, no, es esta que Humphrey Bogart es un capitán de un barco que es un malvado y que está siempre con... hasta que no le sacan de quicio, él no acaba... Es una obra maestra, sí, esa es muy buena y es también jurídicamente o desde el punto de vista legal siempre es muy interesante porque es un poco la divergencia ahí entre el deber y la obligación y lo que tú piensas que debes hacer. Y después otra que sí. no, que esa es la que ya finaliza el ciclo, que es Furia de Friesland. Esas son palabras mayores. Peliculón, ¿no? Yo creo que es un peliculón. O sea, tienes que traer a alguien que entienda de cine de verdad aquí a hablar del asunto. Sí. Es un peliculón, yo creo que es un peliculón guapo. Bueno, acaba de sentenciar y dice que yo no vengo. yo ni de coña, yo ni loco, vamos. Bueno, pues señores, hemos llegado al final. Eladio Rico, muchísimas gracias por estar con nosotros, abogado y cinéfilo que le gusta el cine, ya no digo eso. Más que el derecho. Más que el derecho. No, pero por ejemplo, mira, cuando vino Benjamín Rivalla, el otro día subimos a YouTube creo que era 12 hombres sin piedad. 12 hombres sin piedad. 12 hombres sin piedad. El primer día se lo subimos al Facebook y el primer día tenía 100 entradas de sus alumnos. Primer día, ya de mano, el coloquio. Es decir, que son películas que jurídicamente tiene... Sí, es la película. Esta es la película. Bueno, creo que le escribe a uno de sus alumnos y le decía, en la facultad de no sé dónde, lo que nos ponen es El crimen de Cuenca. Ya. Claro, ahí... Pero es una película más naturalista. Pero no está mal tampoco. Ángel, muchísimas gracias. A ver qué tiempo me cuentas mañana por la mañana. Puede que llueva. Sí. No, imposible. Imposible. No, me da la sensación de que esto tiene que arreglarse, pues si no, vamos, esto ya es terrible. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Ángel. Juan, muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos, ¿vale? Gracias a ti. Saludos. Señoras, señores, volvemos la próxima semana aquí en Justicia en 35 milímetros y les vamos a traer el motín del Caine, además con expertos juristas en esta materia, en una materia realmente complicada y controvertida. El motín del Caine será la próxima semana aquí en Justicia en 35 milímetros. Justicia en 35 milímetros. El mejor cine en Teleasturias ofrecido por el Colegio de Abogados de Oviedo. Justicia en 35 milímetros.